A la hora y, y a la, y a la espera que han dado todos, primero que todo quiero agradecerles. Vamos a dar inicio a la presentación de esta charla. Antes que nada, muy buenas noches, estimada audiencia. Queremos agradecerle enormemente por haber querido ser partícipes de esta ponencia, la cual va a ser el cierre de este hermoso ciclo de charlas, coordinado por las áreas de educación e investigación de la ONG Aves Rapaces de Chile, en trabajo con diversos veterinarios expertos en varias materias sobre conservación, rehabilitación y rescate de fauna silvestre en nuestro país. Así que, primero que nada, también mencionar que estas charlas están enfocadas en enseñarles al público sobre los centros de rehabilitación de fauna silvestre, sobre los diversos esfuerzos de rescate y conservación de fauna que existen en nuestro país. Y por lo mismo, para dar cierre a este hermoso ciclo de charlas, la presentadora de hoy día será la médico veterinaria Javiera Gómez. Así que, primero que nada, muchas gracias por haber querido dar esta charla, Javi, te lo agradecemos enormemente. Eh, Quiero mencionar brevemente, para aquellos que no sepan, sobre la gran trayectoria que tiene Javiera en el plano de la medicina veterinaria y la conservación. Ella es médico veterinaria de la Universidad Mayor, estudiante en Magíster de Ciencias, Biodiversidad y Conservación de la Universidad de Valparaíso, médico veterinario de turno en UFAS y además de ser encargada del área de rehabilitación de fauna silvestre de Parque Safari. Miembro AMEBEFAS, de la AMEBEFAS, o sea, la Asociación de Médico Veterinario de Fauna Silvestre de Chile, y también docente adjunto de la Universidad Andrés Bello y la Universidad Mayor. Así que con esta excelente trayectoria doy mi pase a Javi. Muchas gracias por querer dar esta charla. Bueno, hola a todos. No sé si me escucho bien, si me podrían confirmar, por favor. Sí, se te Ahí escucha en bien, el chat. Javi. Se Ya, escucha súper. muchas gracias. Gracias por la presentación y por la bienvenida. Yo les agradezco a ustedes por haberme invitado a este gran ciclo de charlas que se nota que han realizado con mucho esfuerzo. Así que espero que en esta instancia las personas que se interesaron por participar aprendan lo más posible, que vamos a hablar hoy día sobre las principales causas de ingreso de la fauna silvestre a los centros de rehabilitación, principalmente basado en la experiencia que tengo en los dos centros que trabajo, pero que la verdad se extrapola bastante a otros centros de rehabilitación a lo largo del país e incluso en otros centros de rehabilitación en otras partes del mundo. ¿Ya? Así que eso, cualquier cosa me pueden preguntar, voy a tratar de estar atenta ahí en el chat o si me pueden ayudar. Pero bueno, vamos a comenzar entonces. Antes de irnos de lleno a lo que son las causas de ingreso de los animales de fauna silvestre. Yo no sé si han podido estar en las otras charlas y todo, entonces vamos a partir un poco en contexto. Pasé la diapositiva, ahí sí. Ya, entonces vamos a entrar un poco en contexto en algunos conceptos generales para que nos quede claro a todos de lo que vamos a hablar de aquí en adelante, ¿ya? Y en primera instancia, saber lo que es rehabilitación, ¿ya? Como su nombre lo dice, rehabilitación es rehabilitar, es decir, recuperar las habilidades, en este caso de los animales silvestres, para que ojalá puedan ser liberados y reinsertados nuevamente en su medio natural, ¿ya? Pero esta rehabilitación no tiene que ser solamente física, por ejemplo, un ave con una herida que se recupere y pueda volar nuevamente, sino que esta rehabilitación y esta recuperación tiene que ser de manera integral y que no solamente sea una recuperación física, sino que también sea una recuperación psíquica y conductual, ¿ya? Donde el animal exprese todas sus conductas naturales también para que pueda estar apto para ser liberado y pueda tener una sobrevivencia exitosa en vida libre. Además de eso, tenemos que tener presente que estamos hablando de fauna silvestre, ¿ya? ¿Y qué entendemos por fauna silvestre? Aquellos animales principalmente que son nativos, es decir, que son originarios de nuestro país, ¿ya? Y eso lo vamos a separar en dos, que es fauna silvestre terrestre, que vamos a entender todos los animales que se desenvuelven en ambientes terrestres,
así como desde animales de baja movilidad, como anfibios, como reptiles, ya pequeños roedores, mamíferos más grandes y también aves, y no solo aves en ambientes terrestres, sino que también en ambientes de humedales o aves costeras incluso. ¿Por qué voy a hacer esta diferencia? Porque eso tiene que quedar claro actualmente en el contexto nacional, porque son distintas las autoridades que actúan con lo que es fauna silvestre terrestre a lo que es fauna silvestre marina. ¿Ya? Y por lo tanto, fauna silvestre marina, vamos a entender a todos aquellos animales hidrobiológicos, es decir, reptiles marinos que en Chile tenemos, no sé si sabían, pero tenemos 5 especies de tortugas marinas, de las 7 existentes a nivel mundial, ya que eso es fauna silvestre marina. También tenemos mamíferos marinos, como pinípedos, como lobos marinos, y tenemos cetáceos también, y en lo que es aves, vamos a encontrar a los pingüinos, ¿ya? Es decir, aves marinas como tal, y no solamente de ambiente marino, que eso ya se consideraría también como fauna terrestre, como aves costeras, como por ejemplo pelícanos o gaviotas, que generalmente lo asociamos mucho al mar, pero estamos hablando de fauna terrestre también. Y esto, tener en clara diferencia que es distinto a lo que es fauna exótica, ya animales exóticos que en general son ajenos a nuestro país y que en el contexto de Chile los animales exóticos principalmente se tienen como mascota, a diferencia de esta fauna silvestre, pero siempre con todos los permisos y papeles de procedencia correspondientes de forma legal, idealmente. ¿Ya? Pero eso no va a ser materia de esta charla, sino que aquí nos vamos a centrar en netamente lo que es fauna silvestre. ¿Y qué entendemos por centro de rehabilitación de fauna silvestre? Entonces, son aquellas instituciones o organizaciones asociadas a otras instituciones, organizaciones, por ejemplo, ONG, o asociadas a instituciones docentes como universidades o a zoológicos, con el fin de realizar la rehabilitación de distintas especies de fauna silvestre. Entonces, en base a eso, y la gran diferencia que les comentaba con respecto a lo que es fauna terrestre y fauna marina, un segundo que no me pasa la diapositiva. No sé si se me quedó pegado o no pasa. Denme un segundo. Ahí sí. Ya, entonces, con lo que respecta a estos dos grandes grupos, todo lo que es fauna terrestre lo ve en Chile el Servicio Agrícola y Ganadero, ya, del Ministerio de Agricultura. Y todo lo que es fauna marina lo ve el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Pesca, ¿ya? Y también la Armada de Chile. ¿Y por qué sale este número acá? Porque aquí me gustaría hablar de lo que son los rescates. Ya cuando una persona natural, cualquiera de nosotros, encuentra un animal de fauna silvestre, ¿a quién tenemos que llamar? Son a estas instituciones. Por eso nos tiene que quedar claro qué es lo que es fauna terrestre y fauna marina. Ya, si queremos contactar a alguien porque encontramos un animal de fauna terrestre herida, vamos a contactar al Servicio Agrícola y Ganadero, pero dentro del Servicio Agrícola y Ganadero, si bien ellos fiscalizan lo que es la ley de caza y donde salen todas las especies que están protegidas en nuestro país, no tienen una obligación legal para hacer los rescates. Por lo tanto, de repente no funciona de manera eficiente en algunas instancias, si bien está dentro de sus servicios, ellos cumplen con muchos otros servicios más, entonces lamentablemente no pueden acudir a todos los rescates como nos gustaría que pudiésemos lograrlo en conjunto. ¿Ya? Y es por eso que muchos de los ingresos, aparte del servicio agrícola y ganadero que lleva los animales a los centros de rehabilitación, son por parte de particulares que se encuentran, por ejemplo, pajaritos caídos de nido y los llevan directamente a los centros de rehabilitación. O aquí me quiero detener y en realidad plasmar el gran trabajo que realiza la ONG Aves Rapaces Chile, quien están organizando estas charlas, porque ellos trabajan capacitando voluntarios y han hecho un trabajo enorme, sobre todo en el último tiempo, donde han ampliado mucho esta red y los rescates son muy oportunos y esto en realidad va favoreciendo mucho
la opción de vida de muchos animales silvestres, porque cuando nos encontramos con un animal silvestre herido, lo importante es que se derive al centro de rehabilitación lo antes posible, para que ese animal tenga menos dolor, pueda ser tratado lo antes posible, pueda ser alimentado con la alimentación que corresponde lo antes posible y pueda ser evaluado por profesionales para que le presten la atención necesaria. Entonces, gracias a particulares y gracias, como les digo, a la ONG, esto se ha podido llevar más a cabo en este último tiempo, ya sobre todo lo que respecta a la región metropolitana. Pero sin dejar de lado también el trabajo que realiza el SAC, que también ayuda con los rescates y liberaciones de los animales fauna silvestre y son los que están a cargo de estos animales legalmente. Y con lo que respecta a fauna marina, nos tiene que quedar súper claro que ellos sí tienen la obligación legal de realizar todos los rescates de ejemplares de fauna marina y también liberaciones. Por lo tanto, si yo me encuentro un animal varado en la playa, sí o sí tengo que contactarme con Cernapesca o con la Armada de Chile para que ellos vayan a hacer el rescate y generalmente como son animales de mayor envergadura no realizamos nosotros los manejos, sino que cuando llegan los profesionales de estas instituciones, ellos lo realizan y tenemos que seguir las indicaciones que nos den ellos, por el bien de los animales. Entonces, respecto a eso, existen varios centros de rehabilitación a lo largo de Chile, pero igual son pocos en relación a la gran demanda porque lamentablemente la fauna silvestre está altamente amenazada. Entonces, este afiche en realidad está en la página de Amebefas y está en varias redes sociales, pero se lo podemos compartir igual de todas formas después, pero se los dejo aquí, que es uno de los más actualizados con los centros de rehabilitación a lo largo del país, donde salen sus contactos y direcciones. Y algunos atienden fauna marina, pero principalmente la mayoría atiende fauna terrestre. Entonces, antes de comenzar a ver las causas propiamente tal más frecuentes de ingreso de animales a los centros de rehabilitación, me gustaría que nos preguntáramos qué amenazas enfrenta la fauna silvestre y su entorno en nuestro país y en el mundo. Y a grandes rasgos, estas cuatro imágenes que puse aquí representan grandes problemas a nivel mundial y a nivel nacional con respecto a lo que está sufriendo la fauna silvestre, los ecosistemas, e incluso nos está afectando a nosotros también como especie, ¿ya? Y dentro de estos grandes problemas, uno es la degradación y destrucción de hábitat con la gran tala de bosques, ya construcciones, megaconstrucciones, etcétera, que ha degradado el hábitat de muchas especies. Por otro lado, tenemos las enfermedades infecciosas y apariciones de nuevas enfermedades. Creo que esto lo tenemos mucho más presente con todo lo que es contexto pandemia. Eh, que en realidad nos hemos visto expuestos a una nueva enfermedad, a un nuevo virus que incluso ha seguido mutando y va a presentar nuevas enfermedades probablemente, y así como está ocurriendo con eso, puede estar ocurriendo con otras especies, y asimismo como esto está afectando a la especie humana principalmente, nosotros también podemos ser vectores, y se ha visto que hay especies de animales, principalmente mustélidos o felinos, o primates incluso también, que son susceptibles también al coronavirus que está afectando a nuestra especie. ¿Ya? Y esto tiene estrecha relación con el lazo que existe y el estrecho lazo que existe actualmente con el ser humano y la fauna silvestre. Por otro lado, algo que también siempre lo vemos a diario también es la contaminación, y en esta imagen quise mostrar principalmente lo que es el plástico, que está afectando principalmente a la fauna marina, pero en realidad a la fauna silvestre y al planeta en general, ya si bien podemos evidenciar tristemente la presencia de plástico en los organismos dentro de los organismos de distintas especies de animales marinos, también se sabe que actualmente hay microplásticos que no son visibles macroscópicamente, pero sí están presentes en muchas especies y por lo tanto son también especies que nosotros comemos y es un problema que está siendo relevante y seguirá siendo relevante por mucho tiempo más. Y por último, algo que también está presente y seguirá presente es el cambio climático. Entonces, todas estas grandes aristas y muchas más están afectando tanto a la fauna silvestre a nivel mundial, pero también a nivel nacional. Y en relación a esto, y para cerrar la introducción, eh,
es que entonces surge esta necesidad de crear centros de rehabilitación de fauna silvestre, que como ya hemos hablado, la idea es recuperar a los animales para que ojalá puedan ser liberados nuevamente a su ambiente natural, ¿ya? Pero eso, si lo pensamos, es enfocado principalmente al individuo, pero no enfocado a una población, a un ecosistema, ya a algo más grande, hablando ecológicamente, sino que es un animal el que recuperamos y que podemos lograr cumplir con su bienestar animal, lograr con un tratamiento que se recupere y que pueda ser liberado nuevamente a su ambiente natural. Ya, eso con lo que respecta a la rehabilitación como tal. Pero un centro de rehabilitación, si bien sus objetivos tienen que estar bajo el gran objetivo de conservar, con solo el objetivo de rehabilitar en realidad no estamos haciendo conservación, y hay otros objetivos incluso que podrían ser más importantes, como es, por ejemplo, la educación a la comunidad. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque la mayoría, prácticamente casi el 100% de las causas de ingreso de los animales de fauna silvestre a los centros de rehabilitación es por causa antrópica, por causa humana. Ya, entonces, si es que no frenamos eso, no educamos a la comunidad, no damos a conocer las especies de fauna silvestre y cómo pueden protegerlas, difícil vamos a estar solucionando el problema. Por lo tanto, es súper importante que de la mano de un centro de rehabilitación siempre esté el gran objetivo de educación. ¿Ya? Por otro lado, también es una gran fuente de investigación, porque un centro de rehabilitación es un banco de muestras de muchas especies que podríamos muestrear en terreno, pero se hace mucho más difícil. Y como ingresan a los centros de rehabilitación, nosotros podemos tomar muestras para poder hacer distintos estudios e incluso estudios como, tan actuales como, por ejemplo, la presencia de coronavirus en distintas especies de fauna silvestre que ingresan a los centros de rehabilitación y si esto realmente está afectando a la fauna silvestre o quizás no. Pero es importante también tener esta información y es una fuente muy importante para poder investigarlo y saber del tema de cosas que no se saben de muchas especies, porque hay muchas cosas todavía por descubrir, sobre todo de fauna silvestre. Por lo mismo, porque es difícil mostrarlas en terreno, entonces es una oportunidad única en los centros de rehabilitación e instituciones zoológicas también. Y por último, el último objetivo de difusión, que la idea es que todos estos objetivos ya mencionados anteriormente sean transmitidos a la comunidad, porque como dice la típica frase, conocer para conservar es real y necesitamos dar a conocer qué es lo que queremos proteger, las distintas amenazas que se ven enfrentadas a la fauna silvestre para que la gente se sienta motivada para protegerla y así disminuyan sus amenazas. Y como dice ahí, los principales ingresos son por causa antrópica, tanto directa como indirectamente, y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, ya yéndonos al tema de la charla propiamente tal, dentro de las principales causas frecuentes de ingreso de los animales silvestres a los centros de rehabilitación, aquí puse algunas que las vamos a ir viendo más en detalles y vamos a ir viendo otras un poco menos frecuentes, pero lejos una de las principales es trauma. Ya vamos a ver las distintas causas de trauma de por qué llegan los animales. Tenencia ilegal. Todavía existe mucho tráfico ilegal y muchas veces podríamos pensar que en Chile quizás no existe tanto, pero ahí vamos a ver una especie que es lejos la más traficada en Chile y lejos la mascota ilegal más frecuente en Chile. Entonces también es un problema que se ve enfrentado en nuestro país. Intoxicaciones, tanto intencionales como no intencionales, animales huérfanos, que estamos en plena época también reproductiva de muchas especies de animales, entonces esta época empezamos a tener hartos ingresos de animales huérfanos y enfermedades infecciosas. Entonces vamos a ir viendo distintos casos y distintas causas de cada una de ellas. La primera y lejos una de las más importantes, porque es lejos una de las más frecuentes, es trauma por ataque de depredadores domésticos, es decir, trauma por ataques de perros y de gatos sin dueño, ¿ya? Esto es causa antrópica, efectivamente es causa antrópica porque es producto de la tenencia irresponsable de mascotas, ¿ya? Por el abandono masivo de tanto especies de perros como de felinos, que lamentablemente atacan a fauna silvestre y es una de las principales amenazas para animales de baja movilidad como reptiles, como pueden ver ahí, y también aves pequeñas, ¿ya?
es súper común y es súper común sobre todo también en esta época porque como empiezan a caer los pichones del nido, empiezan a aprender a volar y al principio no vuelan muy bien, entonces se caen y son atacados por gatos, son atacados por perros. ¿Ya? Y eso no tiene que ver solamente con animales que no tengan dueño, sino que animales que tienen dueño también, pero que no están cumpliendo con la tenencia responsable y tienen a sus gatos, por ejemplo, outdoor y son animales altamente cazadores y lamentablemente es una amenaza muy fuerte para las aves pequeñas como los paseriformes, estas aves cantoras principalmente. No sé si se ve mi cursor o no, si me Sí, pueden sí se ve. confirmar. Ya, súper, muchas gracias. Ya, para ir mostrándoles. Pero aquí, por ejemplo, tenemos una loica, todos estos son ataques por gato principalmente, ya, pero tenemos una loica que tiene vendada su ala, ya, muchas de las mordidas de gatos, si bien a veces no se evidencian lesiones tan fácilmente, pero la boca del gato y del perro aprieta al animal, entonces muchas veces deja lesiones internas, entonces el pronóstico en realidad es bastante reservado e incluso en muchas ocasiones desfavorable, ¿ya? Y así como lesiones de tejido blando también puede cursar muchas veces y es muy común, sobre todo en aves pequeñas, con fracturas y fracturas importantes, ¿ya? Aquí en la imagen de abajo tenemos, yo diría que lejos, por lo menos en mi experiencia, lo que he visto, una de las principales especies atacadas por gato, que son las tórtolas, ya que hay muchas, la verdad, también, entonces es muy común que cuando empiezan a volar se caen y son atacadas por gatos tristemente. Y aquí vemos un colmillo en el fondo, se nota la mordida del animal. Aquí en la imagen del medio es un pichón de chincol con una fractura en uno de sus miembros y un vendaje. Y las que están a la derecha, arriba es una iguana chilena ya, que si bien los lagartos, muchas especies de lagartos, y incluyendo esta especie, la iguana chilena, hacen autotomía caudal, que quiere decir que pueden fraccionar su cola y se vuelve a regenerar ese tejido, pero no de la misma forma, pero igual hay una regeneración de tejido. Esto fue ataque de gato y no es de una manera limpia ese corte, ya que si bien ellos lo hacen de defensa, pero igual tenía otras lesiones este animal. La imagen de abajo es una serpiente de cola larga, uno de los principales reptiles también de Chile, y si pueden ver ahí, esos orificios también son esas lesiones punzantes provocadas por la dentadura de felinos principalmente. Otra de las causas más importantes, más frecuentes por lejos, es disparos a las aves rapaces. Y eso por caza ilegal. Si bien la caza está permitida bajo ciertas especies, bajo ciertas condiciones, y por eso existe la ley de caza, y un cazador tiene que pasar una prueba y sacar un carnet de caza, y no puede cazar en zonas urbanas y con todas esas restricciones. Lamentablemente hay mucha caza ilegal también. Y todas las especies de aves rapaces en Chile están protegidas, son todas especies nativas y por lo tanto cualquier disparo o caza a ave rapaz es ilegal. ¿Ya? Entonces, principalmente las especies que ingresan por disparo son aves rapaces, tristemente, y muchas veces aquí no hay esta imagen de abajo es un peuco, pero los peucos son lejos la principal especie que son disparados, y eso principalmente tiene que ver por un conflicto que tienen que cazan las gallinas de algunas personas y las personas tienen ese conflicto con los peucos y les disparan. ¿Ya? Y eso tiene que ver con un tema cultural, pero también con un tema, en el fondo, que falta por nuestra parte educar a esas personas en relación a comentarles y que ellos interioricen que el peuco es una especie protegida y que es beneficiosa también para el ecosistema y para ellos mismos, ¿ya? Eh, entonces aquí dentro de las lesiones que podemos ver son lesiones bastante graves que muchísimas veces cursan con fracturas, fracturas expuestas, ya dependiendo del hueso que esté fracturado, dependiendo de dónde esté el perdigón, de dónde esté el postón, que principalmente generalmente son de plomo y que puede incluso ocasionar también intoxicaciones muchas de estas especies. Pero
se me fue la idea. Pero en el fondo estas lesiones que les muestro, si bien muchas veces son graves, lamentablemente muchas veces no tenemos opción de recuperarlas porque el animal, por más que recupere esa lesión, va a cursar con dolor crónico, por ejemplo, cuando son lesiones muy cercanas a las articulaciones o lamentablemente el animal se encontró días después donde su hueso ya tiene necrosis, es decir, está muerto todo ese tejido y por lo tanto tenemos que otorgar algo por el bienestar del animal y en ese sentido es la eutanasia, ¿ya? Y lamentablemente, tanto así como por ataques de perros y de gatos y por disparos, muchas veces tenemos que optar por la eutanasia siempre pensando y priorizando el bienestar del animal, ¿ya? Aquí tenemos un tuque en la imagen de arriba con una lesión bastante grave en su ala, aquí un peuco, no se ve muy clara la imagen, pero esas lesiones circulares son bastante comunes porque es donde pasa ahí el postón o el perdigón, ¿ya? Y muchas veces, como les decía, fracturan los distintos huesos. Aquí tenemos un cisne de cuello negro, también con un disparo. Aquí las imágenes que está aquí un tucúquere, abajo un piquero, y acá una lechuza, están todos vendados, son vendajes bastante comunes y es parte del tratamiento de fracturas de alas y principalmente estas ocasionadas por disparos. Y en la imagen que ven acá es una radiografía y si se fijan, estos puntos blancos se ven así en la radiografía porque es radiodensidad de metal, y ahí se van a ver siempre así bien blancos y vemos que hay, perdón, me pasé a la diapositiva, vemos que hay distintos perdigones, ¿ya? Por lo tanto, sabemos que el animal fue disparado y vemos también que aquí hay una fractura, ¿ya? Que en este caso está en proceso de osificación y no es una fractura tan compleja, pero en otros casos, como les comento, son lesiones mucho más graves. Ya, esta imagen es un poco fuerte y lamento ponerla, pero es importante también generar conciencia y saber que lamentablemente existen personas que pueden llegar a hacer este tipo de acciones. ¿Ya? Este es un ejemplar de águila mora juvenil y aquí, como les puse, es trauma por maltrato animal. Este animal está vivo en la foto, ¿ya? Lo encontraron así unas personas en el cerro, a pleno sol, colgando de sus miembros posteriores, amarrado con alambre, y lo más probable es que le hayan pegado en la cabeza. Este animal perdió, de hecho, un ojo, y lo encontraron vivo. Cuando lo encontraron pensaron que estaba muerto, pero estaba respirando aún. Las personas lo rescataron, lo pudieron llevar al centro de rehabilitación y el animal, si bien se pudo recuperar en un inicio, pero perdió un ojo y por lo tanto eso ya es condenarlo a una vida en cautiverio porque no puede ser liberado nuevamente a su hábitat natural porque las aves son muy visuales y estas aves que cazan y ocupan su visión para cazar necesitan ser liberadas con su visión completa, ¿ya? Entonces es un caso bastante crudo, pero lamentablemente esto sigue ocurriendo y esto pasó solamente hace un par de años. Más traumas por atropellos. Esto es muy común. Aquí les puse solo 2 fotografías y solo de zorros, pero en realidad a diario se encuentran animales de fauna silvestre. De hecho, hay una página en Instagram que busca registro y uno si encuentra un animal de fauna silvestre atropellado puede ingresarlo y eso sirve como investigación también, pero es muy común encontrar lechuzas en las carreteras o distintas especies de animales. Zorros también es muy común y nos llegan bastantes zorros también atropellados, bastantes aves rapaces como tucúqueres, lechuzas también. Y en esta imagen de acá hay una fractura en el hueso coxal de un ejemplar de zorro. Y acá en la imagen de la derecha también está mostrando netamente un vendaje de un animal también fracturado y esto es muy común producto de atropellos. Pero si bien son fracturas muchas veces, también hay otras complicaciones en el organismo ya del animal y muchas veces lamentablemente estos animales mueren, pero bien otras veces lo podemos sacar adelante y si se recupera bien, de sus lesiones podría ser candidato para ser liberado nuevamente a su ambiente natural. Pero es una amenaza importante y es algo bastante común también que por atropello ingresen los animales a los centros de rehabilitación.
Otro trauma muy común en zorros son guachis. No sé si han escuchado de los guachis, pero son estas trampas de estaca de madera con alambre, ya que las usan para cazar conejos. Y los zorros pasan por ahí, se enganchan en sus miembros posteriores o no solo en sus miembros posteriores, como sale en la imagen acá, esto es en la cintura del animal, ya en el cuerpo propiamente tal, porque es un zorro chilla y son bastante pequeños, entonces pasan el lazo y quedan atrapados ahí, y esto les genera lesiones muy, 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 muy graves, porque generalmente cuando ellos ya se dejan manipular es porque ya están muy mal, tienen mucho dolor, han dejado de comer y las lesiones son realmente graves, ¿ya? Ha pasado tanto el tiempo de que el animal queda enganchado en esto a cuando se logra rescatar, que incluso muchas veces este guachi, que es este alambre que rodea las patas de ellos, o incluso el cuerpo, ya hay tejido cicatrizado sobre ese alambre. Entonces, cuando llegan a los centros de rehabilitación hay que cortar eso, está totalmente infectado toda esa zona y hay que evaluar qué tejidos están involucrados porque muchas veces, lamentablemente, tenemos que llegar también a la eutanasia porque está afectado tejido óseo y hay necrosis asociada, ya, o en el fondo también por la desesperación, como son animales silvestres, quieren salir y ellos mismos se automutilan y se muerden los miembros y en realidad se hacen una amputación traumática y ahí también no es de acuerdo a su bienestar animal seguir así y mucho menos liberarse de esa manera, entonces también muchas veces esto se traduce en eutanasia tristemente. Ya, siguiendo con más trauma, porque como les dije, una de las principales causas, y como ven, em, las causas de estos traumas son muy, muy diversas también, ¿ya? Y otras causas son quemaduras. Em, si se podrían acordar, el 2017, lamentablemente tuvimos unos incendios en nuestro país. em, Muy grandes y entre ellos llegaron distintos animales a los centros de rehabilitación. Tristemente no llegaron muchos y eso quiere decir también que tristemente deben haber muerto muchos animales de fauna silvestre, sobre todo aquellos animales que no tienen movimientos largos, ¿ya? De animales de baja movilidad, como reptiles, como anfibios, como roedores pequeños, ¿ya? Por ejemplo, las aves pueden volar más grandes distancias, los mamíferos más grandes pueden desplazarse más, pero estos pequeños animales son los primeros en morir en incendios forestales de gran magnitud, ¿ya? Entonces, las imágenes de arriba son felinos que ingresaron a UFAS el 2017. Aquí podemos ver en la imagen de la izquierda un caso exitoso que la imagen de más a la izquierda es cuando llegó y la imagen de la derecha cuando se fue recuperando, ¿ya? Y es un animal quemado por incendio, llegan con todas las vibrisas quemadas, las puntas de las orejas, y en casos más graves, incluso tienen quemadas las vías respiratorias, por lo tanto, muchas veces, lamentablemente, también mueren, ¿ya? Y ese fue el caso del otro ejemplar que está acá al lado, que no se nota muy bien la especie por las quemaduras que tiene, pero es un colo-colo, otro de los felinos nativos de Chile, ya que este ejemplar lamentablemente falleció. Abajo son miembros posteriores, o perdón, miembros anteriores de Huiña, ¿ya? También quemados, que si se fijan todos los cojinetes están quemados y eso puede ser de una buena recuperación como también grave dependiendo de la severidad de la quemadura y de la profundidad y del tejido en el fondo que abarcó, si es que va a volver a tener sensibilidad o podría tener dolor crónico, ¿ya? La imagen de la izquierda abajo es un ejemplar de yaca que tiene distintas lesiones por quemadura también. El ejemplar de acá abajo, a la derecha, que se está mostrando en la fotografía, la zona plantar de los miembros posteriores que están llenos de ceniza, ya, pero es un aguilucho, que este ejemplar se pudo liberar, que si bien no tenía grandes lesiones por quemaduras, pero sí tenía indicios de que había estado en zona de incendio. Y la imagen que está acá arriba, que no se nota muy bien y es un poco fuerte, es el miembro anterior, es un ala de un tucúquere, ya que si bien no es una quemadura como tal por fuego, pero esto es por electrocución,
¿ya? Y también quería mencionar acá que la electrocución es una causa también bastante frecuente, sobre todo en aves rapaces, que se electrocutan con tendidos eléctricos y que eso tiene pronóstico desfavorable y generalmente se traduce en la eutanasia porque el animal al electrocutarse se generan estas lesiones muy, muy, muy graves y profundas y eso generalmente conlleva ruptura de vasos sanguíneos y por lo tanto también eso empieza a morirse el tejido porque no hay sangre que irrigue la zona y que pueda recuperarse de esas lesiones. Más trauma y esto es importante que lo tengamos muy presente en estas fechas que se viene el 18 de septiembre porque nos empiezan a ingresar aves enredadas por hilo de volantín. De hecho, en UFAS todavía no es 18 de septiembre y ya nos ingresaron 2 animales enredados por hilo de volantín. Un caso que pudo estar en tratamiento y otro caso de una tórtola, que es la que está aquí abajo, ¿ya? Que también, disculpen, la imagen es un poco fuerte, pero en una de sus miembros posteriores está totalmente inflamado, ¿ya? Y estaba totalmente luxado, porque el animal está enredado, intenta escapar, y está en la fuerza que hace que se termina o fracturando o luxando, y eso muchas veces no hay forma de recuperar, sobre todo en aves pequeñas que es más complejo, y lamentablemente, y por el bien del animal, si alcanza a llegar al centro de rehabilitación, se realiza la eutanasia. Ya, en estas otras imágenes, esta es del año pasado, un ejemplar de lechuza que la encontraron así, como se ve en esa imagen. Y la verdad es que las lesiones por hilo llegan a ser muy, muy graves porque estrangulan los miembros anteriores o posteriores del animal. Y no necesariamente tiene que ser hilo curado para que genere este tipo de lesiones, solamente por estrangular la zona, generan lesiones muy, muy, muy graves, muy graves. Y se ha visto también amputaciones traumáticas por hilo curado principalmente en otras especies de aves también. Entonces, la lección de esta, en el fondo, de saber esta causa que en realidad todos los años ingresan a los centros de rehabilitación aves enredadas en hilo de volantín, es que si vamos a comprar volantín, por favor, recojan el hilo y no lo dejen tirado por ahí, porque lo más seguro es que un ave se va a enredar ahí, o quizás otro animal. Traumas en lobos marinos. Aquí les puse algunos casos. Como ya hablamos de disparos, pero las aves rapaces no son las únicas que sufren disparos. Los lobos marinos tienen mucho conflicto en algunas zonas con pescadores porque les comen los pescados, ¿ya? Y hay mucho lobo marino común sobre todo. Y lamentablemente hay personas que les disparan y eso es ilegal también. Y aquí, como pueden ver, es un lobo marino con trauma ocular y que se le tomó radiografía y efectivamente tenía perdigones, ¿ya? Tenía disparos. Y el caso de la derecha es un poco más fuerte, ya que es un ejemplar juvenil de lobo marino que se encontró en el norte, que si se fijan acá, este animal no está así con el hocico, con la cavidad oral abierta por querer, sino porque no la puede cerrar porque tiene totalmente fracturada la mandíbula, ¿ya? Como se ve acá, esta imagen es de este ejemplar y está ahí la fractura, totalmente. Ya, son lesiones graves y eso puede ser tanto por quizás choques con embarcaciones, pero es menos común en estas especies que de verdad se alejan, ya, o podría ser algo más intencional, ya, como maltrato animal como tal. Y otras lesiones como fracturas en aletas caudales, como la imagen que sale abajo. Y dentro de los traumas de lobos marinos, otra de las causas comunes es el enmayamiento, ya que por mallas que se encuentran en el mar, los lobos se enredan y sobre todo si son lobos juveniles, así como mismo pasa con los guachis en los zorros, lo mismo pasa en los lobos que quedan enmallados y empieza a crecer, a crecer, a crecer, pero la malla está rígida, entonces empieza a lesionar y empieza a crecer tejido cicatrizado y la verdad son lesiones súper complejas que si estamos a tiempo podemos cortar ese material y se le puede curar y poder ser liberado nuevamente. Hay procedimientos que hace la Armada de Chile y Pesca en terreno donde le cortan las mallas para
en el fondo el animal pueda ser liberado y no tenga que pasar incluso por un centro de rehabilitación, pero cuando ya lleva más tiempo y genera lesión, lo ideal es capturarlo y que lo deriven a algún centro de rehabilitación para que pueda ser tratado y ojalá estar a tiempo para que pueda ser nuevamente liberado a su hábitat natural. Y trauma en tortugas marinas, ya finalizando los traumas, lo otro es más corto. Pero lamentablemente, como les decía en un inicio, el plástico está siendo una amenaza fuerte, sobre todo en los animales marinos, y no solo por tema de contaminación, sino que genera lesiones traumáticas. Las 4 fotos de arriba, y nuevamente lamento un poco la foto fuerte del final, que es producto de la necropsia, lamentablemente este ejemplar de tortuga verde ya falleció y cuando le hicimos la necropsia para saber su causa de muerte, nos encontramos que dentro de su intestino tenía este pequeño trozo de plástico, ¿ya? Esa mano, mi mano no es muy grande, yo soy guante talla S, para que vean el pequeño tamaño de plástico y la tortuga, este ejemplar de tortuga pesaba alrededor de 30 kilos, es grande, de verdad muy grande. Entonces, para que vean que un trozo tan pequeño de plástico que era como parte de una tapa de una botella, una cosa así, bastó para que el animal lo ingiriera, se incrustara en el intestino, saliera por el intestino, este perforaba el hígado y generó toda una contaminación dentro del organismo que generó una contaminación sistémica afectando a otros órganos, incluso pulmones, y ocasionándole la muerte al animal. Los reptiles tienen metabolismo lento, entonces todo es más lento y por lo tanto no es una muerte rápida tampoco, por lo tanto el sufrimiento del animal es alto. Entonces, esto realmente es bastante lamentable y es muy común que ingresen ejemplares de tortugas marinas y cuando defecan, defecan bolsas plásticas, porque la alimentación de ellas muchas veces son medusas y las confunden estas bolsas plásticas en el mar y se las comen, ¿ya? Y si bien a veces solo la defecan, muchas veces pueden generar trauma o otros tipos de plásticos como este y ocasionarles incluso la muerte. Y en otras lesiones traumáticas en tortugas marinas tenemos golpes con embarcaciones principalmente, donde incluso ingresan ejemplares con fracturas de caparazón, lesiones en rostro. Y estas 2 imágenes de acá, si bien no son traumas como tal, pero cuando un ejemplar de tortuga marina lleva varado mucho tiempo, se le genera todos estos organismos o sea, no se le generan, sino que se adhieren todos estos organismos marinos pequeños en la caparazón y en la superficie, en su cabeza y todo, ¿ya? Y que si uno los retira de forma brusca, le puede generar alguna lesión traumática, ¿ya? Por eso lo puse acá, pero es netamente para mostrar que es algo común también y nos puede dar un indicio de cuánto el animal lleva varado y no ha estado en el mar. ¿Ya? Que en realidad es súper raro que una tortuga marina no esté en el mar, porque ellas solo salen, algunas especies a descansar, pero muy pocas y en muy pocas ocasiones, muy raro, pero principalmente ellas salen solo a anidar, las hembras. Anidan y vuelven al mar. Entonces es muy raro que permanezcan fuera del mar por mucho tiempo. Y con eso terminamos lo que es trauma, ¿ya? Ahora pasando a otra causa, y otra cosa importante, y como les dije, una de las principales especies que se tiene como mascota de forma ilegal en Chile es el choroy, ¿ya? Que es este ejemplar, estos ejemplares de acá. En Chile tenemos 4 loros nativos, ¿ya? Entre esos uno de los más comunes es el choroy, y es uno de los más comunes también porque hay muchas personas que lo tienen de manera ilegal. Muchas personas no saben, todavía los venden en las ferias, ya, pero lamentablemente es un daño gigante que le hacen porque generalmente lo venden en malas condiciones, las personas no saben bien de su alimentación y tienen muchas lesiones por cautiverio, tanto nutricionales como por estrés, se pican, por ejemplo, esto no es normal. Aquí en esta radiografía, lo que les quiero mostrar acá, miren, este hueso es normal y este de acá está totalmente deforme, ¿ya? Y eso es bastante común en esta especie cuando los crían desde pequeños y no les dan los suplementos necesarios y no tienen el calcio suficiente en la dieta y por lo tanto se generan estas lesiones que se llama enfermedad metabólica ósea y que genera distintas fracturas y deformaciones de hueso y esto puede cursar con dolor por el resto de su vida, ¿ya? Y estas lesiones son bastante común de ver, lamentablemente, en los centros de rehabilitación. Tenemos mucho choroy,
en todos los centros, y afortunadamente hay centros que juntan más choroy porque son una especie gregaria, y los reúnen para liberarlos en bandadas nuevamente a su hábitat natural, pero en muchas ocasiones es un poco más complejo porque han vivido mucho tiempo con el ser humano y, como hablamos en un principio, la rehabilitación tiene que ser de manera integral y no nos basta solamente que el animal pueda volar, sino que también conductualmente esté apto para poder sobrevivir en su vida libre. Y nos llegan también animales, que esto principalmente lo vemos en loros, pero en una que otra vez también nos ingresan, por ejemplo, aves rapaces. Si se fijan acá, todas estas plumas están cortadas con tijera. Aquí hay una clara intención de querer probablemente quedarse con el animal porque le cortan las plumas para que el animal no vuele, ¿ya? Entonces, esto es tenencia ilegal. Todo ejemplar de fauna silvestre es ilegal tenerlo a no ser de que exista un criadero para la especie y tengan los papeles de procedencia, ¿ya? Pero no son especies mascotas y eso es lo que tenemos que tener en claro y tenemos que interiorizarlo y transmitirlo a las demás personas para que no quieran tener estos animales de mascota porque no lo son. Ellos deberían vivir en vida libre o en instituciones cumpliendo un rol, ojalá, de educación en base al gran objetivo que es la conservación. Otra de las causas son intoxicaciones. Intoxicaciones tanto intencionales como no intencionales, ¿ya? Dentro de las intoxicaciones que afectan a la fauna silvestre, principalmente tenemos intoxicaciones con rodenticidas, con veneno para ratón, que generalmente son anticoagulantes, entonces generan hemorragias internas y múltiples hematomas en todo el cuerpo del animal, y el animal básicamente muere desangrado. ¿Ya? Algo muy común en lechuzas, esta imagen de la izquierda es una lechuza que se le está haciendo una transfusión sanguínea, ya que es algo bastante común también, un procedimiento bastante común porque han perdido tanta sangre que necesitan una transfusión de emergencia para reponer esa cantidad de sangre perdida y ver si es que tiene posibilidades de vivir. Hemos tenido casos exitosos como casos también que no, porque llegan en una situación ya muy crítica y no las podemos sacar adelante. Otras de las intoxicaciones, que es lo que se ve acá abajo, generalmente con plaguicidas, muchas veces hay carcasas de bovinos eh, o sea, con veneno para intoxicar ejemplares de fauna silvestre, como por ejemplo hay conflicto con los pumas, pero también llegan animales carroñeros como cóndores, caranchos, tiuques también, y que son los de estas imágenes, que esto fue un caso hace un par de años atrás, ya en la región de O'Higgins, y que aquí se tomaron muestras y efectivamente estaban todos intoxicados y se encontraron todos los ejemplares muertos. ¿Ya? En cóndores es muy común encontrar intoxicaciones de este tipo, como también encontrar intoxicaciones por plomo, por disparos también y por el plomo que contienen los perdigones o postones, si es que bien lo ingieren porque se comieron un conejo con perdigón o postón, o si bien le dispararon y este perdigón o postón está dentro del sistema digestivo o en articulaciones, eso se absorbe y el animal se intoxica con plomo. ¿Ya? Que también es bastante común en estas especies. Y otras intoxicaciones como por plaguicidas también, en aves, en mamíferos también, y esta imagen netamente está mostrando un zorro en proceso de estabilización, fluidoterapia ya para eliminar el tóxico de su organismo, y muchas veces, lamentablemente, el pronóstico es de reservado desfavorable dependiendo de la cantidad de tóxico en el organismo y eso va a depender de cada caso. Animales huérfanos, como les dije, estamos en época reproductiva o entrando en época reproductiva de muchas especies, sobre todo de especies de aves. Ya, por lo tanto, nos vamos a llenar los centros de rehabilitación de todas estas especies y crías de distintas especies de animales. ¿Ya? Aquí, en realidad, no hay mucho más que mostrarles que crías de distintas especies que nos ingresan a los centros de rehabilitación, como aves pequeñas, como por ejemplo golondrinas, ya aquí hay un queltehue. Es súper importante generar esta información a la comunidad y hay hartos afiches y que van a empezar a ver en este tiempo, que los queltehues son especies nidífugas, que quieren decir que nacen del huevo y empiezan a caminar rápidamente y comen por sí solos desde el día 1.
¿ya? Entonces los papás están atentos y todos, pero si es que los papás están un poco lejos y alguien es un poco más invasivo, puede tomar fácilmente este pichón y podría pensar que está solo y lo lleva a un centro de rehabilitación, pero en realidad la idea siempre es no intervenir, observar si es que están los padres cerca y si no, hay que dejarlo. ¿Ya? Eso es muy común, por lo tanto hay que hacer un fuerte trabajo de educación en esta fecha y continuamente para que ojalá ningún animal sea extraído de vida libre sin necesidad de realmente eh, tener que hacerlo porque esté herido, sino que netamente por desconocimiento. ¿Ya? Asimismo pasa con otras aves pequeñas, aquí hay jilgueros, ¿ya? Un picaflor, que muchas veces caen de nido. La primera indicación es que si uno localiza el nido y puede dejar al ave al nido, sería lo ideal. Eso de que el ave huele a ser humano y va a abandonar el nido es más mito porque la mayoría de las aves y la mayoría de las aves que estamos acostumbrados a ver nosotros cerca de nuestras casas no tienen buen olfato, entonces eso es más mito, pero sí hay que intervenir lo menos posible. Eso es cierto, ¿ya? Y tratar de no mover el nido, pero tratar de no intervenir. Y otras especies, otras crías de otras especies, como por ejemplo los marinos, que es bastante común, también por desconocimiento, las focas y lobos marinos salen a cazar y dependiendo de la especie también, por ciertos periodos salen a cazar y dejan a los popes, que se llaman las crías de lobos marinos, los dejan solos por un periodo de tiempo, pero las personas que están en las playas y que son invasivas y por desconocimiento se acercan a ellos. Si la madre ve gente, más difícil va a ser que se acerque nuevamente y al final generamos esta separación de madre y cachorro y lamentablemente el cachorro queda huérfano. ¿Ya? Entonces también hay que hacer un trabajo muy fuerte de educación con lo que respecta a los pinípedos en las playas. Eh, Ejemplares de zorro, cachorro, aquí tenemos un coipo, bebé, otras especies como guiña, aquí dicen nícalos, este es un concón, ¿ya? Y una lechuza, que para muchos no es muy, no son muy bellas cuando son pichonas, yo las encuentro muy lindas, más lindas incluso, ¿ya? Pero ¿qué es lo importante de esto también? Como ya lo hemos hablado, hacer educación para que ojalá no tengamos que traer estos animales sanos a los centros de rehabilitación, sino que no alejarlos de sus padres. Pero también el trabajo que tenemos que hacer nosotros dentro de los centros de rehabilitación es muy fuerte para evitar la impronta al ser humano, que eso quiere decir que se acostumbra al ser humano a tal nivel que no se reconoce como especie y casi reconoce al ser humano como especie, y por lo tanto después no se puede liberar porque no va a tener sus conductas naturales y no va a poder desenvolverse bien en vida libre, ¿ya? Si tenemos una habituación al ser humano, que es algo más distinto, más reversible, que generalmente pasa en animales adultos, eso se puede revertir, se puede hacer un trabajo y poder liberar. Pero en pichones, en crías que están recién socializando, es muy fuerte esto del tema de la impronta al ser humano, que es algo irreversible, y si es que nosotros no hacemos un manejo distante, lamentablemente estos animales, muchos tendrán que quedar en cautiverio porque no van a poder tener un éxito en vida libre post a la liberación. Animales en muda. Este ejemplo no es algo muy común, pero sí pasa muy común en pingüinos, ¿ya? No así en otras aves, pero los animales mudan dependiendo de la especie y las aves mudan. Y las aves generalmente, si hablamos por ejemplo de aves rapaces, cuando ya son pichones, mudan todas sus plumas, logran volar y después mudan año a año generalmente, y va a depender de las especies, pero van mudando a la par o entre una pluma de cada ala para que no pierdan su simetría y puedan seguir volando y desenvolviéndose, cazando, etcétera. ¿Ya? Pero hay otras especies como los pingüinos que tienen una muda catastrófica que se llama, que quiere decir que en alguna época del año mudan absolutamente todo su plumaje y en ese periodo el animal pierde toda su estructura hidrodinámica, por lo tanto no puede ingresar al mar a cazar porque pierde su permeabilidad y por lo tanto se queda quieto en el lugar, muda completamente esto, que depende de la especie, puede durar alrededor de 3 semanas, bajan de peso, pero por lo tanto antes tienen una ganancia de peso importante, no se alimentan, prácticamente no se mueven para no tener un gasto energético mayor, terminan de mudar y luego puede ser nuevamente
ingresado al mar y poder cazar su alimento y desenvolverse como corresponde. ¿Qué es lo que pasa? Que por esta misma pérdida de permeabilidad del plumaje y a veces se desorientan estos animales, llegan a los centros de rehabilitación y ¿qué hay que hacer en el centro de rehabilitación? Esperar que este animal mude y cuando ya recupere todo su plumaje, poder ser liberado nuevamente a su hábitat natural. Este caso es un caso de un pingüino enano o pingüino azul, que en realidad es originario de Nueva Zelanda y Australia, pero hay avistamientos erráticos en Chile y nos ingresó este ejemplar en el Parque Safari. Es muy raro que ingrese un ejemplar de esta especie, ya, pero en proceso de muda, y esta foto es netamente para mostrarle este proceso de muda bastante lindo y que finalmente culmina con el cambio de todo su plumaje, vuelve a tener su estructura hidrodinámica, su plumaje vuelve a ser bien permeable y por lo tanto puede volverse liberado a su hábitat natural. ¿Ya? Esto es un ejemplo en este pingüino que es raro, pero en pingüinos de Humboldt y pingüinos de Magallanes no, nos pasa bastante. ¿Ya? Enfermedades infecciosas. Si bien las enfermedades son parte del ecosistema de muchas poblaciones de fauna silvestre y las enfermedades son reguladoras de poblaciones a nivel ecológico, eh, esto se ha acentuado también y se han transmitido enfermedades que no deberían estar presentes en muchas especies, como por ejemplo enfermedades transmitidas por perros, y aquí volvemos nuevamente a lo que es tenencia irresponsable de mascotas, y llevamos a los perros a parques nacionales, llevamos a los perros a playas, y si los perros no están con sus vacunas, si los perros no están con sus desparasitaciones, se transmiten estas enfermedades a la fauna silvestre. ¿Quiénes son los más afectados? Principalmente los zorros. ¿Y qué tenemos en los centros de rehabilitación? Ingreso de ejemplares de zorros con sarna, por ejemplo, que son estas imágenes de acá y de aquí. Esta imagen de microscopio, aquí se ve el ácar, el Sarcoptes, que es sarna sarcóptica, ¿ya? ¿Qué otras enfermedades tenemos? Distemper, y que en zorros provoca alta mortalidad y en realidad es de pronóstico desfavorable. Entonces, si nosotros recibimos un zorro con distemper, en realidad eso se traduce en eutanasia, ¿ya? Y aquí tenemos un cachorro de zorro también enfermo y que muchas veces hacemos estos test para detectar si hay presencia de distemper y sí, no es algo tan poco común, lamentablemente. Ya, bueno, aquí tenemos un ejemplar de lobo marino, también que muchas veces ingresan con neumonias bacterianas, o también podrían tener otras enfermedades como leptospirosis, que incluso es una zoonosis, es decir, que se le transmite al ser humano. Entonces tenemos que tener en consideración todas esas cosas. Aquí hay un chuncho, pichón, que si se fijan tienen los ojos súper inflamados y súper rojos, y eso es principalmente por presencia de gran cantidad de ácaros, ¿ya? Es bastante común. El nido está parasitado totalmente y están los pichones parasitados y necesitan un pequeño tratamiento para que se recuperen y luego puedan ser liberados. ¿Ya? Los parásitos también son parte de las poblaciones naturales y también regularizadoras de poblaciones, pero si está afectando la salud del animal en un centro de rehabilitación, lo que se hace es tratarlo, pero en general, si es que nos encontramos con parásitos que son propios de los animales y no le está generando ningún daño al animal, es parte del ecosistema también y no desparasitamos. Y la imagen de abajo es una imagen de una lechuza que dentro de su cavidad oral tiene una placa aquí amarillenta, que eso principalmente se produce por un protozoo que se llama tricomona, ya que genera esta placa y esto empieza a comerse el tejido de la cavidad oral e incluso puede llegar a hueso, incluso fracturar tanto maxilar como mandíbula, y ahí en realidad ya no hay mucho más que hacer porque si bien esto tiene tratamiento, cuando se empieza a retraer esta placa, si es que abarcó estos tejidos, va a fracturar el tejido óseo y el animal va a quedar con menos hueso en esa zona y eso no es calidad de vida, la verdad. ¿Ya? Esta imagen es bastante cruda también porque a la vez ellos están tan débiles, con tan poca movilidad, porque ya no pueden comer por estas placas grandes que tienen en cavidad oral, que esto se transmite principalmente por consumo de palomas, y muchas veces por estas secreciones que tienen y todo, y lesiones, se comienzan a colocar huevos de mosca.
ya las moscas colocan sus huevos ahí y nos ingresan tanto aves con huevos de mosca como también con larvas, y las larvas empiezan a comer el tejido también, lo cual es súper crudo y es parte de las enfermedades también infecciosas que nos ingresan aves rapaces, ya sobre todo en épocas, ahora vamos a empezar probablemente en épocas de más calor, donde el protozoo sobrevive a temperaturas más altas. Ya. Y con eso termino lo que es un poco mostrarles las principales causas más frecuentes de ingreso a los centros de rehabilitación. Como les dije en un principio, no les estoy mostrando cifras, números, porque eso también va a depender de la zona en la que esté el centro del centro de rehabilitación y de las especies que reciban, pero la verdad es que suele tener una tendencia bastante similar. Pero sí, mi idea era mostrarles y que vean las distintas amenazas a las que se ven enfrentada la fauna silvestre, ¿ya? Ahora, otro punto importante y que me gustaría también mencionarlo es qué pasa y cómo se procede al ingreso de una especie de plaga a un centro de rehabilitación de fauna silvestre, que es otra causa de ingreso, ¿ya? Y las especies plagas están clasificadas como tal, en realidad están clasificadas como perjudiciales o dañinas para el ecosistema en el artículo sexto del título 2 del reglamento de la ley de caza. ¿Y qué quiere decir esto? Que son ejemplares que se pueden cazar durante todo el año sin límite de número, ¿ya? Y en todo el territorio nacional, salvo algunas consideraciones dependiendo de lo que dice ahí, ¿ya? Pero básicamente eso. ¿Cómo se traduce esto en un centro de rehabilitación? Por un tema ético, ecológico, nosotros no podemos recibir un animal que es considerado perjudicial o dañino, que generalmente son especies exóticas, invasoras, que si bien por liberaciones intencionales o no intencionales o introducciones también intencionales o no intencionales a nuestro país, han desarrollado un nicho y han competido con otras especies, o bien no compiten con otras especies, pero sí afectan al área agrícola, que es de importancia para el servicio agrícola y ganadero, y por eso están catalogadas como plagas. Entonces, por una ética ecológica y por ley, no podemos liberar esos animales y en el fondo un centro de rehabilitación de fauna silvestre siempre también tiene recursos limitados y por lo tanto esos recursos tenemos que llevarlos a ejemplares que sí, que estén principalmente en aquellos ejemplares que estén en grados de amenaza de conservación importante, como en peligro crítico de extinción incluso, ya vulnerable, etcétera. Pero estos recursos no los llevamos a estas especies que son plagas y que además que no podemos liberar tanto ni legalmente ni éticamente a nivel ecológico. Entonces, ¿qué se realiza? O sea, ¿cómo se procede si es que ingresa un animal plaga a un centro de rehabilitación? Se realiza la eutanasia, ¿ya? Es como una especie de control, pero no es un control real porque es un individuo el que llega, entonces no es un control que estemos haciendo, pero sí se hace de manera individual y para comentarles igual que la eutanasia es un buen morir y siempre cumpliendo con el bienestar del animal. Si estamos dentro de un centro de rehabilitación donde tenemos fármacos anestésicos, el animal se anestesia profundamente y cuando ya no siente nada, se inyecta algo que termina con la vida del animal. Y es el mismo procedimiento eutanásico, tanto en estos ejemplares como en ejemplares que lo necesitan a nivel clínico, como por ejemplo por una fractura expuesta que no tiene reparación y que el animal va a sufrir dolor el resto de su vida. ¿Ya? Entonces, eso para comentarles también. Ahora, tengo entendido que no todos los centros de rehabilitación reciben las especies plaga. En los dos que trabajo yo, que puedo hablar por ellos, en UFAS y en el Parque Safari sí recibimos las especies plagas, pero para producir la eutanasia de estos ejemplares, ¿ya? Pero claramente no se pueden tener y liberar mucho menos. Y dentro de estas especies, hay especies que es ilegal igual su tenencia, entonces en realidad no tenemos más opción, pero si bien hay otras especies que no están regularizadas su comercio a nivel mundial ni nacional, por lo tanto alguien se la podría quedar como mascota, estoy hablando por ejemplo en el caso de conejo, en el caso de palomas, pero mi opinión personal en realidad es que tampoco la idea es promover eso porque estamos aumentando también esa población y reproducción de esos animales que la idea no es seguir reproduciéndolo y ojalá no estuvieran en el ecosistema chileno. ¿Ya?
Veo que hay mensaje en el chat, pero lo voy a ver al final, que estoy terminando, que me cuesta un poco verlo acá a la vez. Ya, y una de las últimas cosas que le quería comentar es que hemos hablado mucho de ingreso, pero ¿qué ocurre luego de ingresar un animal silvestre a un centro de rehabilitación? Lo importante que tenemos que considerar que un centro de rehabilitación siempre va a ser un lugar de paso para el animal silvestre y nunca un lugar de permanencia, siempre va a ser algo temporal. Como dice acá abajo, un centro de rehabilitación de fauna silvestre es un periodo para los animales silvestres, ¿ya? Entonces, ¿qué formas de salida tiene el animal? Siempre vamos a intentar de que la salida sea la liberación de este ejemplar a su hábitat natural, pero en muchas ocasiones, por distintas causas, no podemos lograr la liberación del animal. Por ejemplo, un ave que se fracturó un ala, que si bien pudo osificar bien, ya no presenta dolor en su miembro, pero no quedó bien osificado y no puede volver a volar, pero puede vivir. Se puede derivar a algún cautiverio como centro de exhibición como zoológico, criadero, centro de reproducción si es que hay para la especie, pero eso lo determina el SAC, ¿ya? Otra de las causas de eutanasia, que ya lo hemos conversado, ya es siempre priorizando el bienestar del animal y en muchas otras ocasiones también ocurre la muerte de los ejemplares, pero eso tenemos que tratar de ojalá siempre disminuirlos y ojalá poder prever que el animal está en tan malas condiciones que nosotros quizás podamos hacer esta muerte asistida de la eutanasia, ¿ya? Antes de que el animal muera por sí solo y porque la idea siempre es disminuir al máximo su sufrimiento, que el animal sufra lo menos posible. Y otra salida, pero que esto es más excepcional, es la derivación a otro centro de rehabilitación, porque si bien un centro de rehabilitación puede recibir un animal, quizás no tenga las mejores instalaciones para esa especie y pueda seguir su proceso final de rehabilitación en otro lugar. Y eso se hace entre los centros de rehabilitación también y se derivan a otros centros para que termine de cumplir su proceso de rehabilitación y después se libere. Y como les digo, siempre vamos a querer que ojalá sea la liberación de estos ejemplares. Entonces, para terminar, le pongo algunas imágenes de liberación. Ya, liberaciones de aves, este es un piuquén, ya, un ave rapaz, liberaciones de zorro, culpeos y algunas liberaciones de ejemplares de fauna marina, lobos marinos, tortugas marinas, pingüinos, y esta liberación, que fue en un islote, fue la liberación del pingüino enano que les mostré el proceso de muda. Y con eso finalizo, así que muchas gracias. Espero que les haya gustado y estoy atenta en realidad a cualquier pregunta que puedan tener. Así que eso. Che, Javi, muchísimas gracias por la charla. De verdad, excelente. Pasó volando esta hora y algo. Y claro, como vos mencionás, veamos cualquier pregunta que esté en la bandeja de chat. A ver, como de Dominica Soto. Pregunta. ¿Qué pasa con las especies que no son plagas, pero son más comunes, entre comillas, en los centros de rehabilitación? Porque tengo entendido que ahí también priorizan animales menos comunes por temas de recursos o espacio. Ya, es buena pregunta. Hay muchos factores que influyen en la decisión de eutanasia. Lo que yo les mencionaba, por ejemplo, las especies plaga, es por solo ser especie plaga, en el fondo se determina la eutanasia. En aquellas especies que son más comunes y más que común es que no estén con problemas de conservación. Sí, estos criterios de eutanasia pueden ser más críticos en el sentido de que hay ocasiones en que, por ejemplo, si tenemos un centro de rehabilitación con muy pocos recursos, estoy hablando de recursos económicos, recursos físicos, en el fondo que tengamos los implementos para tratar al animal, e incluso recursos humanos, y si no tenemos cómo cumplir la rehabilitación de ese ejemplar y cumplir con su bienestar animal, podríamos incluso considerar la eutanasia, pero ahí ya es un tema más complejo que se tiene que discutir a nivel del equipo que esté trabajando en el centro de rehabilitación, así como también les decía que un centro de rehabilitación siempre es un centro de paso,
Entonces, si es que no tenemos opción de otorgarle una buena vida al ejemplar en cautiverio y no existe ningún cautiverio para ese animal, también podríamos entrar en la discusión de si es que se justifica la eutanasia de ese ejemplar, porque no hay lugar que va a cumplir con su bienestar y su calidad de vida. ¿Ya? Entonces, eso sí, se discute mucho más en aquellas especies que son más comunes, como ahí lo expresa Doménica, pero en realidad son aquellas especies que no tienen grandes problemas de conservación y los recursos sí se deben priorizar en aquellas especies que sí tengan problemas de conservación. Claro. La siguiente pregunta de Catalina Rabanal pregunta: hola, muchas gracias por la presentación. Quería consultar qué pasó finalmente con el águila con trauma por maltrato. ¿Se eutanasió o quedó en cautiverio? ¿Y dónde fue encontrada? Ese ejemplar, si no me equivoco, fue encontrado en Curacaví. Estuvo bastante tiempo en el centro de rehabilitación, al principio muy inestable, llegó en muy malas condiciones, se tuvo que hacer una cirugía para sacar parte, en el fondo, el tejido ocular, ¿ya? Porque lo había perdido completamente y le estaba generando más daño tener ese tejido dañado ahí, y ese ejemplar se derivó a cautiverio. Y algo me había preguntado, ¿no? Ah, no, eso, sí. Y la siguiente consulta de Gustavo Espinosa: ¿las gavetas dominicanas son plaga? Pregunto porque hay personas que me han dicho que son plagas y son dañinas. Entre paréntesis, a mí me encantan las gaviotas, pero eso a esas personas no les creí. Ya, no, no son plagas. De hecho, están protegidas. Sí hay muchas, no tienen grandes problemas de conservación, pero no son plagas. Las gaviotas no son plagas, los zorzales que muchas veces dicen que son plagas no lo son. Ya, en Juan Fernández lo son, pero porque son introducidos, pero en el otro territorio nacional no. Eh, los tiuques tampoco son plagas, ya, así que no, están protegidas. Y eso lo pueden ver en la ley de caza. De hecho, en el artículo 4 del mismo título 2, donde salen ahí todas las especies que están protegidas y las gaviotas dominicanas están ahí también. Había un par de preguntas ahí también entre medio. No sé si las leo nomás. A ver, Lelas. Em, que ahí Mauricio preguntaba que faltó comentar del ingreso de quirópteros, ya de murciélagos. Es complejo el tema, ya hay algunos centros que sí los reciben, pero como son potencial transmisores de rabia, en realidad ahí hay otros temas legales y hay parte del código sanitario que no se permite manipular así fácilmente como a otros ejemplares de fauna silvestre. Entonces, generalmente, por temas legales hay que llamar al ISP, al Instituto de Salud Pública, y se lo llevan para muestreo, pero es súper complejo el tema de rehabilitación de quirópteros por ese tema puntualmente. Claro. Christoph pregunta: ¿existe alguna ley o equipo especial que se encargue de prevenir, evitar el maltrato de rapaces como el águila? Porque eso debería castigarse severamente. Sí, o sea, en el fondo la tenencia de fauna silvestre y cualquier intervención de ese tipo, como caza ilegal también, puede intervenir la ley de caza, pero también cuando hay situaciones de maltrato, eso se puede denunciar incluso a la PDI y también está, ahí entra la ley de protección animal también. Entonces, sí, sí puede haber castigo por eso, totalmente. Justamente. Y Dominica Soto: ¿existen posibilidades de ser voluntario en el centro de rescate sin ser veterinario? La verdad es que generalmente se reciben voluntarios como estudiantes de carreras afines. Ya, ahora por tema pandemia esto ha sido mucho más complejo. Entonces es más difícil encontrar que acepten voluntarios, pero en general los centros de rehabilitación sí trabajan con muchos voluntarios. Claro. Y mira, acá tenemos un montón de preguntas. Se disparó. Vamos de a poco. Valentina Morales: muy buena charla. Tengo un par de preguntas. Cuando llega una persona con una especie plaga, ¿simplemente la reciben sin comentarle que el animal va a ser eutanasiado o no? Porque imagino que si se comenta, la persona podría negarse a entregarlo, haciéndolo sufrir por más tiempo.
intentar curarlo por sus propios medios u otra cosa. Ya, Interesante pregunta. muchas gracias Valentina por tu pregunta. De hecho, me encanta responder esto y de hecho se me había pasado comentarlo, pero yo soy muy tajante en decir que siempre hay que decir la verdad, porque es parte de nuestro rol como profesionales del área en educar a las personas y la verdad es que si uno se lo explica, por ejemplo, ahora hablamos de plaga de forma en general. Pero si la persona va con una cotorra argentina, hay que saber por qué ese animal está catalogado como plaga. Si la persona va con un gorrión o una paloma, comentarle los problemas que pueden tener, comentarle con mucha paciencia, con mucha empatía también, porque obviamente no es fácil para la persona, si es que rescató el animal, obviamente va a querer que se recupere, pero hacerle entender el problema. Para nosotros tampoco es fácil eutanasiar un animal que está clínicamente sano, pero si lo entendemos a nivel ecológico, muchas veces podemos lograr entenderlo y realizarlo. Entonces, en mi experiencia, la verdad, en general, y he tenido que comentárselo muchas veces a muchas personas, no he tenido grandes problemas. Han sido un par de casos muy puntuales, pero en realidad explicándoselos calmadamente y con toda la información disponible, en general hay muy buena aceptación y obviamente hay que tener cierto tino, ver cómo es la persona también, pero se lo he comentado a niños y los niños muchas veces lo entienden incluso mucho mejor que los adultos, ¿ya? Pero yo soy de la idea de siempre comentárselo y jamás ocultarle esa información. Bien, mira, acá tenemos una consulta similar, probablemente tenga básicamente la misma respuesta, pero igual importante comentarlo. Diego Andrés Vergara consulta, hola, ¿qué pasa con las especies que son introducidas y que se han convertido en plaga? Por ejemplo, la tortuga de oreja roja. Ya, Benedetti, ¿cierto? la tortuga oreja roja, si bien se dice que es plaga, yo también la considero plaga, pero no tengo ninguna autoridad, no la puedo, por ejemplo, no se hace el mismo procedimiento porque actualmente no está dentro de la ley como especie plaga. Entonces, la ley en realidad lo que dice es que cuando se recibe un animal plaga en un centro de rehabilitación, uno tiene que informar al SAC en un plazo de 5 días hábiles para informar que tenemos un ejemplar de especie plaga y el SAC determine qué hacer con el ejemplar. Eso en la práctica se traduce muchas veces con la eutanasia, ¿ya? Pero en el caso de tortugas de orejas rojas, si bien son una potencial plaga y lo podemos considerar plaga, actualmente en la ley no está. Entonces, no es el mismo proceder. Entonces, la idea es que la gente no siga liberando esos animales, que no los siga abandonando y que le encuentren hogar a esos animales. eh, Al final es lo mismo como un perro o un gato en el fondo de la calle, que ojalá le encuentren dueño y no esté ahí en la calle y que incluso puede estar siendo amenaza para la fauna silvestre. Claro. Mire, Constanza Stay Muñoz menciona, un gusto poder estar en esta charla con usted. Mi consulta es del enmayamiento de lobos marinos. Si ya lleva un tiempo y el tejido cicatricial es mucho, ¿intentan salvar la lesión igual? ¿O si es muy grave, optan por eutanasia? Va a depender del caso, pero del caso va a depender principalmente de qué tejido está afectado. Por ejemplo, si es que es solo tejido cutáneo y es musculatura, quizás tiene recuperación si podemos lograr sacar toda la malla, todo el cuerpo extraño, pero si, por ejemplo, afectó a tal nivel que tiene afectado ya tejido, por ejemplo, esofágico o incluso tráquea, ya yéndome en extremo, nunca he visto un caso así, pero ahí sí podríamos determinar la eutanasia, pero va a depender de eso más que del tiempo, porque va a depender también si es que en ese tiempo el animal es un animal en crecimiento y eso quedó rígido y el animal siguió creciendo, o bien es un animal que tuvo una lesión y que por bien que estuvo mucho tiempo, el cuerpo extraño, la malla, estuvo ahí dentro de los mismos tejidos y no se introdujo más. Vale. Valentina pregunta también, en segundo lugar, ¿a partir de qué año de estudio pudiste empezar a trabajar con fauna silvestre? Em,
qué difícil. Pero a trabajar como tal, en realidad mi primera práctica la hice en perros y gatos y es mi única experiencia en ello. Pero después, a partir de mi segunda práctica, la hice en área de zoológico o de fauna silvestre. Pero eso va a ser relativo de persona y persona. Entre antes lo hagas mejor, entre antes encuentren voluntarios, o sea, voluntariados para poder asistir, mejor. Y si es que está difícil por el tema de pandemia y todo de ir presencialmente, aprovechen estas instancias también y de capacitarse lo más posible si les gusta el área en temas de seminarios, de congresos, asistir lo más posible fuera de lo que es el pregrado. Dale. Julie Falcon menciona: buenas noches. Cuando nombró el tema del águila mora juvenil, la cual perdió un ojo y no se pudo rehabilitar, y no sé si se optó por la eutanasia, yo hace 2 años rehabilité un juvenil de Parabuteus insictus, Peuco, el cual presentaba fractura de húmero, fractura de carpo y una lesión en el ojo. Fue operado de la fractura del húmero, lo cual era la que comprometía su vida, y luego de superar su rehabilitación comenzamos con la rehabilitación muscular y caza, para evaluar su capacidad de cacería, y fue todo un éxito y pudo volver a la naturaleza. En este caso hice todo lo posible, hice todo a mi alcance y fue muy satisfactorio. No todos corren con la misma suerte. Interesante historia. Sí. Sí, ahí va, estaba leyendo de nuevo, poniendo Mm, atención a la historia, pero sí, creo que eso pasa mucho los que trabajamos con rehabilitación. Hay muchos casos lamentables que terminan, si bien en muertes o eutanasias, y es lamentable. Tenemos muchos otros casos exitosos también y eso es bastante gratificante poder recuperar nuevamente la vida de un animal para que pueda vivir nuevamente en su vida natural, pero como les comentaba en un inicio, de manera integral y que esté apto y al 100% para poder tener mayor éxito en libertad. qué genial. Mire, Gustavo Espinosa consulta también: ¿me pueden explicar cómo se forma una especie accidental? Yo vi 2 veces al pato criollo y quería saber en qué número de registros se forma una especie de ese país. La verdad, así como numéricamente, no lo sé. De verdad no lo sé. No voy a inventar en esta respuesta porque no lo sé Habría que buscar alguna fuente ahí para ver cuál es y el número mínimo para que pase a ser accidental a regular con él. claro, y ver bien quién que determina ese concepto como especie accidental. Claro, Sí, lamento, Gustavo, no poder responder a tu pregunta. sorry. Y eso, pues, estimada comunidad, estas fueron todas las preguntas que están en el chat. Sí, Gustavo, la verdad que bastante complicado. Yo tampoco se me ocurrió qué forma específica se podrá ver para saber cuándo es accidental, cuándo no, pero es muy interesante. Es algo que da para indagar. Y si alguien más quiere dar alguna pregunta, si quiere puede abrir la cámara, el micrófono, dar una pregunta en persona. Y si no, podríamos ir cerrando esta excelente charla con Javi. De verdad, muchísimas gracias. No, muchas gracias Pedazo a de charla. ustedes por la invitación. Ya, gente, si el anfitrión está de acuerdo, Mati, eh, con esto damos por finalizada la charla. Muchas gracias a todos, muy buenas noches y que estén bien, de verdad. Gracias, Javi. Un Gracias a saludo. ustedes, que estén bien. Chao, chao.